días, soy Juan Vega. Hoy vamos a trabajar un pequeño paso a paso de lo que sería pues la combinación de datos en Stata, mm, sobre lo que sería pues un trabajo que estamos realizando ya pues seguido. Entonces, como primera medida tenemos que dirigirnos hacia la carpeta en la que tenemos pues nuestros documentos, porque tenemos que combinarlos en un solo documento. Entonces, abrimos el primer documento, en ese caso, en mi caso se llama enero. Al ejecutar ese documento, pues en Stata nos va a abrir la siguiente pestaña. En esta de acá ya tenemos ejecutado lo que sería el dato de enero, y tenemos que continuar ya con lo que sería unir los otros meses. En este caso son 7 meses, entonces tendríamos que hacer el siguiente paso a paso. Nos vamos en Stata, nos ubicamos donde dice datos, damos clic en datos y nos dirigimos a donde dice combinar conjuntos de datos. En combinar conjuntos de datos, en el desplegable damos por el tercero, que significa lo que sería agregar conjuntos de datos, o en mi caso append datasets. En este caso se va a seleccionar ahí y vamos a iniciar por lo que sería, como ya tenemos abierto enero, necesitamos combinar desde febrero en adelante. Entonces aquí está mi carpeta, entonces ya tenemos enero, vamos por febrero, le damos a abrir. Ahora podemos seguir combinando más datos. En ese caso le damos aquí seleccionar un archivo adicional y otra vez buscar, y vamos por marzo, otra vez abrir, y vamos haciendo así sucesivamente. Entonces marzo, abril, mayo, junio, y ya viene por último lo que sería julio. Listo. Luego de tener esos datos abiertos, lo que tenemos que hacer, ya hicimos aquí esta parte, listo. Ahora, teniendo ya los meses combinados, vamos a iniciar con lo que sería cuáles son los datos que tenemos que seleccionar de aquí. Entonces, en el momento tenemos que mantener las variables que nos aparecen en los datos, listo. Y vamos a seleccionar la primera y la última opción. Entonces, esto es para no copiar los valores de las definiciones del conjunto de datos en el disco, y este es para mantener las variables numéricas y que no nos presente ningún error. Después de hacer eso, le damos aquí OK y nos van a fusionar lo que sería el siguiente documento. En ese documento ya tenemos los datos desde enero hasta julio desde enero hasta julio, y en ese caso pues ya entonces con ese dato empezaríamos lo que sería pues nuestro trabajo de codificación. Entonces, luego de hacer lo que sería esta parte, que fue donde combinamos todos los elementos, esta parte de acá, vamos a tener que seleccionar todos el departamento que les correspondió. Entonces ahí es donde ya iniciamos con el comando. Entonces nosotros vamos a tener este dato como resultado, que es un documento así, enero a julio del 2023, que fue el que se guardó cuando crearon la combinación de todos los datos. Pero ahora sobre ese toca realizar lo que sería la búsqueda de solo el departamento que les tocó. En este caso mi ejemplo es con el departamento de Antioquia, que es el código 05. Entonces los comandos son los siguientes. En este de aquí tenemos keep if dpt2 igual igual entre comillas el 05. Esto debe ser así porque nos están pidiendo eliminar todos los datos si el departamento de PTO es como está la variable, que la pueden buscar en el diccionario de la gran encuesta integrada de hogares. Entonces el DPTO es como aparece registrado para los departamentos. Con esa variable así es que nos vamos a pues dirigir para hacer todo lo que nosotros necesitamos. Entonces seleccionamos el departamento, ya tenemos este departamento seleccionado. Podemos hacer el siguiente paso, que no es obligatorio, pero si se quiere pueden escribir tab área, y eso nos va a mostrar lo que sería el una tabla de datos de lo que serían los datos ahí registrados dentro de nuestro departamento. Ahora, este tab área lo pueden copiar bien, tab área o tab dpto. En este caso lo podemos dejar tab área, y aquí están, son los datos que vamos a tener, los datos con los que vamos a trabajar de ese departamento.
¿listo? Luego, en el siguiente paso vamos a generar pues las variables. En este caso la primera variable que se genera es una variable llamada informal. En este caso la variable informal es la que nos va a servir para decir pues quiénes trabajan y quiénes no trabajan. Entonces primero tenemos que crear la variable informal con el comando que está aquí, generate espacio mayúscula informal, o si no quieren pues la pueden dejar en minúscula, como quieran, no hay problema, igual a un punto. ¿Listo? Generan esa variable, yo ya la tengo generada, así que no la voy a volver a hacer. Y luego deben ejecutar lo que sería este segundo comando. En este segundo comando lo que estamos diciendo es que se debe reemplazar la variable informal que tenemos igual a 0, es decir, la convertimos en un 0, porque antes la teníamos convertida en un punto. La convertimos en un 0 si P6920. P6920 se le dice a lo que serían los cotizantes en un fondo de pensiones, teniendo en cuenta que el fondo de pensiones es porque se está uniendo la salud. Entonces, al ser un cotizante de pensión, de una vez se le está pagando salud, entonces trabajamos con esa variable general. Entonces, si P69, si los cotizantes están iguales a 1, y tener en cuenta eso, que si hay un y es porque se deben cumplir ambas observaciones, y que la población ocupada sea también igual a 1. Entonces, cuando estas dos situaciones se cumplan, informal va a ser igual a 0. ¿Listo? Luego de realizar eso, vamos a crear lo que sería nuestra segunda variable, que se va a llamar sexo. En este caso se genera de una manera sencilla, se genera la variable sexo, va a tener como nombre o como dígito o como lo quieran llamar, el nombre sexo sería hombre. ¿Listo? Debe ir entre comillas, ¿vale? Luego de esas comillas entonces vamos a hacer lo que sería ya un replace, igual que arriba un replace, pero en este caso vamos a reemplazar lo que sería sexo, y en vez de dejarlo como hombre, vamos a decir que sexo va a ser igual a mujer si P3271 es igual a 2. El P3271 se refiere también en nuestro diccionario, se refiere a lo que sería el sexo al nacer. Entonces P3271 es cuál fue su sexo al nacer. Entonces, ya que sabemos ese dato, entonces, si el sexo al nacer, entonces, el dato que tenemos registrado en esos 19.649, en mi caso, hay un dato que sea 2, ese 2 se va a quitar ese número 2 y se va a llamar lo que sería mujer. ¿Listo? En el caso de uno, pues es hombre, pero eso fue lo que ya hicimos antes. Luego de hacer esto, es que vamos a realizar lo que sería guardar el documento pues de manera normal. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos aquí a documentos, guardar como, y en guardar como entonces le damos el nombre que nosotros queremos. Entonces un ejemplo, enero a julio, departamento 5 o 05 del 2023. Damos clic en guardar y él nos genera de una vez pues nuestra variable de datos. Ahí está. Esa es la que yo ya tengo hecha. Entonces eso es lo que deben realizar en cuanto a crear su propia variable. Teniendo ya esos datos combinados y teniendo lo que sería ya pues crear esas dos variables, debemos hacer lo que sería ya hicimos la parte de código, es decir, ya hicimos esta parte de acá, esta parte de acá. ¿Listo? Ahora lo que tenemos que realizar es exportar ese documento a una hoja de cálculo en Excel. ¿Cómo se hace lo de exportar en un archivo a una hoja de cálculo Excel? Nos vamos a documentos, vamos a exportar y nos vamos a exportar a hoja de cálculo de Excel. Damos clic ahí y nos dice si queremos que se guarden todas las variables, entonces dejamos vacío este dato, o si queremos eliminar una variable y que nos vaya a la hoja de Excel, la podemos escribir. En este caso la dejamos vacía porque que se vayan todas las variables, y aquí le damos el nombre al documento que queremos crear. Entonces podemos llamarlo de la misma manera. Entonces le damos save as y lo llamamos de la misma manera que el otro documento, enero a julio del 2005, y listo. Ahora, estando aquí, hay un paso importante que no deben olvidar. En la parte donde dice tipo, que es el tipo de documento que se va a guardar en el Excel, deben cambiarla y dar clic en
hoja de cálculo de Excel. Es decir, no Alfiles ni Excel 97, sino Excel hoja de cálculo en su caso o Excel Workbook. Le dan clic ahí y ahí sí le dan en guardar para que el dato que se guarde sí les funcione, porque si no les va a presentar un error. Ok, luego de haber hecho esa parte vamos a tener la siguiente hoja de cálculo, que sería esta de acá. En esta hoja de cálculo es donde vamos a trabajar lo que sería nuestra, pues básicamente el trabajo, que es hacer una tabla dinámica. Entonces, en la tabla dinámica, ya abrimos aquí el documento, vamos a tener, estos son los datos, los 19.000 datos que yo tengo de mi departamento. Entonces, para seleccionar todo, que es el primer paso que tenemos que hacer, nos ubicamos en la celda A1 y en A1 tenemos dos opciones para seleccionar todo, bien sea con la combinación Control Shift, luego la tecla hacia la derecha, la flechita hacia la derecha y luego hacia abajo y ya seleccionamos todo, o podemos perfectamente darle clic aquí al triángulo, se le da clic al triángulo y él selecciona todo de una vez. Luego de tener hecho eso, le damos clic en insertar y le damos clic en tabla dinámica. Listo, esta parte de acá la vamos a dejar por defecto y le damos a aceptar. Ahí nos está creando ya la tabla dinámica. Perfecto, teniendo esta tabla dinámica, acuérdense de esto: si dicen no me sale nada, no me funciona la tabla dinámica, deben dar clic sobre este espacio que les sale de tabla dinámica y ahí se les despliega la pantalla. Listo, si le dan clic por fuera desaparece. Entonces mantener siempre el clic aquí para que no se les vaya a perder. Ahora, en esta parte es donde debemos calcular pues el trabajo. En sí el trabajo es calcular la tasa de desempleo. También debemos calcular lo que sería tasa de ocupación, también debemos calcular lo que sería otros datos, pero en el momento solamente vamos a calcular lo que sería tasa de desempleo. Entonces, teniendo en cuenta que la tasa de desempleo es igual a desocupados sobre personas ocupadas, perdón, sobre personas económicamente activas, eso, tasa de desempleo es personas desocupadas sobre personas económicamente activas, entonces debemos generar lo que sería pues ya la búsqueda de datos. Entonces aquí es donde toca prestar especial atención. Vamos a ir aquí a la tabla dinámica y en la tabla dinámica nos ubicamos en la parte derecha que dice campos de la tabla dinámica. Aquí tenemos todas las variables que teníamos en Stata, las tenemos aquí. Entonces, como primera medida debemos seleccionar FETS C18, le damos clic y esta nos va a salir en esta parte de acá que dice sumatoria de valores y dice suma de valores FETS-C18. C18 y el FETS son la suma de las personas que hay en el departamento de todas las variables, de todas las variables y de todos los meses. Entonces, teniendo en cuenta eso, continuamos con lo que serían, acuérdense que son 7 meses. Entonces, teniendo ya seleccionada la orden, vamos a seleccionar la segunda variable que sería mes. ¿Listo? Esta variable y esta variable, después de seleccionarlas, no es necesario eliminarlas nuevamente. Pero esta de mes vamos a hacer algo: en vez de dejarla en una fila, vamos a correrla hacia columna, es decir, la sostienen y la arrastran hacia columna para que nos quede pues ya de manera horizontal, se ve más bonito y más ordenado. Luego entonces pasamos a seleccionar lo que sería nuestro tercer dato y aquí nos vamos a donde dice aquí buscar y espichamos o escribimos DSI. Seleccionamos DSI y él por defecto nos sale debajo de suma y se coloca como suma de DSI, pero DSI, que son los desocupados, no es una suma, es un filtro. Entonces lo movemos hacia la casilla filtros nuevamente, lo cogemos y lo arrastramos. Entonces arrastramos de valores y lo colocamos en filtros, se hace sosteniendo el clic. Teniendo ya ahí el filtro, vamos a lo que sería pues ya lo sencillo, y es clic aquí donde es la parte de desplegar filtros, damos clic en seleccionar varios elementos, damos clic en seleccionamos
quitamos todas y seleccionamos solamente uno. Listo, solo uno. ¿Por qué solo uno? Porque necesitamos es mensual los datos. Le damos a aceptar y en ese caso el uno nos va a servir para lo que serían únicamente las personas desocupadas. Listo, no nos van a aparecer el resto de datos. Entonces le damos a aceptar y ya tendríamos la suma de solamente las personas desocupadas de cada mes. Entender que esto son cada mes, es enero, febrero, marzo y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues copiamos esto, hacemos una nueva hoja, podemos poner por acá, lo pegamos, listo, así para que se nos vaya solo los valores. Y luego de hacer eso, entonces esto sería el DSI, que fue lo que acabamos de hacer. ¿Qué es lo que nos sigue por hacer? Pues para poder sacar la tasa de desempleo necesitamos tener desocupados sobre la población económicamente activa. Pero la población económicamente activa no existe un filtro de ellos aquí en nuestra tabla dinámica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Crear la población económicamente activa, que es sumando los desocupados con la población ocupada. Entonces, eliminamos el filtro de ese y bien sea dándole aquí clic y eliminándolo o simplemente le damos aquí y desmarcamos. Entonces desmarcamos y vamos a borrar DSI y vamos a copiar OSI. Seleccionamos OSI y nuevamente de donde dice valores cogemos suma de OSI y lo colocamos en filtro y repetimos. Damos aquí en filtro, seleccionar varios elementos y seleccionamos solo el número 1 que nos va a ubicar solamente las personas ocupadas y le damos a aceptar. Y este dato de acá es el que vamos a copiar y el que vamos a pegar aquí. Listo. Y esto sería nuestro OSI. Teniendo ya nuestro OSI, ¿qué nos queda hacer? Hacer la PEA, la población económicamente activa. ¿Cómo se hace la PEA? Sencillamente es la suma de DSI más OSI, como les dije antes. Entonces sería igual a la suma de B1 punto y coma con, perdón, B3 con B4. Cerramos paréntesis, enter y realizamos para todos. Ahí pueden ver, se está haciendo la suma de cada uno. Entonces, ya teniendo la PEA, ¿qué es lo que nos falta por hacer? La tasa de desempleo. Entonces, en estos pasos de acá ya no tenemos que usar para nada la tabla dinámica porque ya tenemos los datos que necesitamos, que eran solamente DSI y OSI. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Sacar la tasa de desempleo. Pero bueno, antes de hacer la tasa de desempleo vamos a ordenar aquí que se vea más bonito. Vamos aquí a las variables números, nos vamos a más formatos de números, seleccionamos número y le damos usar separador de miles y eliminamos los miles porque es muy raro leer 323.261 personas, 5, entonces dejarlo en datos cerrados. Esos son datos estadísticos y en nuestro caso no es necesario. Le damos así, listo. Y ahora vamos a crear lo que sería la TD, que es la tasa de desempleo. Entonces, como les decía, la tasa de desempleo es el número de desocupados sobre la población económicamente activa. Entonces, ¿cómo se hace eso? La forma más sencilla es igual y seleccionamos control y damos clic sobre la casilla, en ese caso la B3, colocamos un slash y control nuevamente y seleccionamos la casilla PEA. ¿Listo? Ustedes deciden si le ponen paréntesis aquí o no. Yo generalmente le coloco paréntesis para que no vaya a haber problema y damos enter. Ahí ya hicimos la división de estos dos, ¿ok? Y listo. Entonces después de haber hecho esa división, entonces hacemos lo mismo de acá. Aquí en la esquina inferior cogemos y arrastramos y ya tendríamos la división de cada uno de nuestros datos. Y este dato de acá, como es una tasa, debe estar en porcentajes. Entonces
nuevamente a número y le damos aquí en la parte que dice estilo porcentual y tendríamos ya el dato de porcentaje de los meses. Entonces eso sería todo lo que tendríamos que realizar, pues en una forma muy resumida. Y igual va a estar presente lo que sería pues los comandos y el paso a paso completo por si necesitan aplicarlo más despacio, entonces perfectamente lo pueden realizar. Muchas gracias.